Bienvenidos a un nuevo tutorial de Cocinando Fotos. Habéis observado que en muchas ocasiones imágenes como esta aparecen como granuladas. Se trata de ruido. Hola, soy Fructo y hoy hablaremos de ruido y de señal ruido. Efectivamente, ruido, señal, ruido son de aquellos conceptos fundamentales en fotografía digital y que conviene entender con claridad. La señal luminosa en forma de ondas viaja por el espectro. Está compuesta por elementos llamados fotones. Los fotones viajan por la atmósfera y llegan hasta nuestra cámara fotográfica. La cámara fotográfica registra esos fotones convirtiéndolos en electrones o señales eléctricas que posteriormente compondrá en una secuencia numérica de ceros y unos para conseguir nuestra imagen digital. Esa señal luminosa en el camino se va encontrando con distintos obstáculos. Uno de los obstáculos que va a encontrar en fotografía digital es el sensor electrónico. La imagen tendrá que convertirse de una señal compuesta por fotones en una señal compuesta por electrones. En esa transformación se sufre una deformación o una serie de interferencias que hacen que esta señal pierda un poco su pureza. La causa fundamental es el hecho de que el sensor electrónico está sometido a una serie de fluctuaciones eléctricas. El sensor electrónico, además que lo dibujo en esta diapositiva, se puede ver que está compuesto por diminutos elementos. Estos elementos, llamados píxeles, están en el interior y serán los encargados de registrar la señal luminosa que viene del exterior y que formará la imagen fotográfica. El sensor está compuesto por toda una serie de circuitería, circuitos eléctricos que para su funcionamiento requieren de una alimentación eléctrica. Estos elementos están colocados uno junto a otro a distancias micrométricas. A medida que estos elementos están más juntos unos de otros, tendrán mayor número de interferencias. Además, se da el caso de que estos elementos poseen una serie de filtros de distintos colores para poder capturar las distintas frecuencias de la longitud de onda de la luz, que es la encargada de facilitarnos el color de las imágenes. Podríamos decir que el sensor se podría comparar con una lámina de papel de aluminio. Cuando la cámara está apagada, el papel de aluminio está totalmente liso, recto, no hay ninguna arruga en él. Sin embargo, en el momento en que ponemos la cámara en marcha, el papel de aluminio se arruga, produciendo una serie de deformaciones dentro de él. Estas deformaciones podrían perfectamente alisarse. La única forma de alisar ese papel de aluminio sería aplanarlo de alguna manera colocando peso o algo que empujase lo suficiente las arrugas como para impedir o recuperar la deformación que ha causado el hecho de que ese papel de aluminio que hemos comparado con el sensor se haya deformado. Hay toda una serie de causas que producen ruido dentro de una imagen digital. Voy a limitarme en esta animación a explicar algunas de ellas. Causantes del ruido dentro del sensor podríamos establecer como prioritaria el ISO o sensibilidad que aportamos al sensor para poder capturar mayores niveles de luz cuando ésta es escasa. A medida que subimos el ISO se produce una mayor fluctuación eléctrica, lo que va a producir también una mayor interferencia entre los píxeles, en consecuencia un mayor número de grano o ruido en la imagen. Otra de las causas importantes es la temperatura. Los fabricantes luchan cada día por hacer sensores mucho más rápidos en la disipación del calor, siendo este la causa de que se produzcan interferencias causantes de ruido. Otro de los casos sería el de los formatos. Si capturamos en un formato que tenga que realizar una serie de compresiones o se tengan que realizar procesados dentro de la cámara, podrían ser también causantes de ruido. De alguna forma podríamos decir que ese ruido es inherente al circuito. Esos sensores están colocados sobre esos circuitos. Esa señal posee un ruido igual que el papel de aluminio que mencionábamos anteriormente. Es totalmente liso y cuando la cámara se enciende, este se aplasta y genera ruido. Sin embargo, la buena noticia sería que este ruido puede ser totalmente aplastado. Se aplastan por medio de la señal. A medida que la intensidad de la señal es mayor, el ruido va a ser menor. De ahí el concepto relación señal-ruido. Cuando la relación señal-ruido es mayor, en el caso del sensor A, vemos que de los 5 partes de la imagen,
4 de ellas son señal y solamente una ruido. Diríamos que tenemos una relación señal-ruido de 4:1. Este sensor producirá una calidad de imagen mucho mejor. Incluso en el caso de que aumentemos la sensibilidad, es decir, el ruido, puede ser que la señal siga siendo lo suficientemente potente como para aplastar esas arrugas o ese ruido producido por las interferencias. Sin embargo, en el caso del sensor B, vemos que de las 3 partes de la señal, 2 son solamente señal y una es ruido. Quiere decir que su relación señal-ruido es mucho más baja, de 2:1. Debemos de buscar siempre equipos cuya señal-ruido sea lo más alta posible, porque así sabremos que incluso cuando se produzca ruido causado por temperatura o causado por haber aumentado el valor ISO, podemos perfectamente capturar imágenes en buena calidad. Otra de las causas importantes productoras de ruido es la necesidad de colocar los píxeles dentro de una superficie. El sensor tiene una superficie determinada en la cual tendremos que colocar los elementos captadores de la imagen, o sea, los píxeles. En el caso del full frame, sensor de 24 x 36 milímetros, si tuviéramos, por ejemplo, 10 millones de pequeños elementos, o sea, nuestra cámara capturase 10 megas, no es lo mismo meterlos en una superficie de 24 x 36 que meterlo en superficies mucho más pequeñas. Las distancias a las cuales tenemos que colocar los 10 millones de elementos son menores, con lo cual se puede producir una interferencia mayor entre ellos. En el caso de sensores como el B, C, D o incluso en el E, que podemos encontrar equipos que tengan 10 megas instalados en teléfonos celulares, la necesidad del fabricante de poner esos 10 millones de elementos en superficies tan sumamente pequeñas les obliga a que esas distancias micrométricas sean tan pequeñas que la interferencia es constante, de tal modo que si aumentamos la sensibilidad, inmediatamente obtendremos ruido. Bueno, ya sabemos algo más: ruido y señal-ruido. Es otro fragmento de mi DVD HDR Todos los secretos. Espero que hayáis disfrutado. Os veo en un próximo capítulo. Gracias.